poder resolver el trabajo práctico número 3. En un momento voy a abrir el Excel. ¿Qué tal el fin de semana largo? ¿Estudiaron o no? ¿O descanso nomás? Estuvo muy bueno el fin de semana. Un ¿Eh? poco de todo, profe, que trabaja también. También trabajo, claro, sí. Hay muchos que trabajamos el fin de semana largo. Este, yo estoy pasando del sistema de mi negocio, estoy pasando, integrando varias plataformas de comercio, justamente por eso por ahí hay trabajo práctico que lo relaciono al tema. Estoy integrando mi sistema de gestión contable con la página web y con Mercado Libre para manejar stock y precios de forma centralizada. Así que tuve trabajo de sobra el fin de semana. A ver, eh, la ingeniera Aramayo quería reunirse con ustedes, aprovechar nuestras clases. Eh, Iba a ser esta semana, pero al final lo pasó para la semana que viene. Así que la semana que viene, seguramente al final de las clases, eh, qué sé yo, a las 5 menos cuarto, van a estar reuniéndose con ellas. Les aviso para que se organicen. Bueno, Bien. ¿Tiene idea de qué quiere hablarnos la ¿Para máquina? qué, profesor? O sea, Yo eh, también quisiera saber, así que voy a estar escuchando igual que ustedes. ¿para qué motivo es? No, no me han dicho el motivo. Este, Así que no sé qué será. Ah, bueno, entonces la esperamos, no hay problema. Sí, Sí. no, yo ando complicado, profesor, estos días porque me avisaron la semana pasada Ah, de que podía presentar el proyecto de cuarto, tengo que presentar, el proyecto de cuarto el viernes Mirá, qué y divertido. estoy en eso nomás. Ah, Tengo que hacer la documentación, terminar el código, bueno, estoy haciendo una maqueta para poder presentarlo, así que a la pucha. estoy ido con eso. ¿Vos decís por el tema de la reunión o por las clases o el ejercicio? Por todo. Bueno, vos verás. Más el Cada trabajo, uno hay, sí, sí, hay que ver me cómo reparto acomodar, como puedo. hay que ver cómo acomodarse. Sí. Este, ¿Qué les iba a decir? Bueno, en la clase pasada habíamos visto, por un lado, las compras de un activo, que cuando uno compra un activo se hace la inversión en el año cero o en el año que se compra el activo, y a partir de ese momento el activo se empieza a depreciar o a amortizar contablemente. ¿Se acuerda que tanto la depreciación como la amortización eran gastos contables no desembolsables, con lo cual se lo presenta en el flujo de caja solamente para ver cómo afecta impositivamente eh, ese ítem, ¿bien? Y por el otro lado, cuando se realiza la venta de un activo, se produce un ingreso por venta del activo, que es al valor del mercado que se proyecte para ese año, y ese activo, como todavía puede quedarle un tanto por depreciar o amortizar, tiene un costo contable, también reconocido por el AFIP. Y ese costo contable también es un gasto contable no desembolsable, y por eso también se lo presenta en el flujo de caja, primero sumando y después, primero restando y después sumando, solamente como
para saber el efecto impositivo que genera. Bien, eso habíamos visto. Ahora les voy a presentar aquí la pantalla mía. Eso habíamos visto la semana pasada, que es lo que está marcado en celeste y en amarillo. Bien. Ahora, este ejercicio tenía otro tipo de ingresos y de costos que no lo habíamos puesto. Primero voy a ir un poquito a las transparencias. Ah. Entonces, con eso se presentaron los tres tipos de gastos contables que se pueden presentar en un proyecto. La depreciación, la amortización, el valor libro. Lo mismo, valor libro y costo contable es lo mismo. ¿Mm? Y entonces habíamos visto, por un lado la compra, la venta de un activo, el efecto tributario, sabemos que se vincula a lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Habíamos dicho que la variación de costos, ya sea aumento o disminución de los costos, hace variar la rentabilidad, las ganancias, y por ende cambian las utilidades y por ende los impuestos, porque los impuestos a las ganancias son un porcentaje de esas ganancias. Y también les había dicho que con respecto al IVA, que es el impuesto al valor agregado, que cuando uno es monotributista, generalmente compra con IVA, no lo puede discriminar, pero cuando vende, vende al mismo precio que la competencia. Por eso es importante que cuando uno es monotributista incorpore en el flujo de caja el precio de la mercadería con IVA incluido. Ahora, si uno es responsable inscripto, que es otra forma eh, de configurar los impuestos a nivel nacional, en ese caso los valores que van en el flujo de caja deben ir sin IVA, porque este tipo de empresas compran y venden IVA, y con ese tipo de operaciones se pueden anular, digamos, y pasaría a ser casi imperceptible, por lo cual no se lo presenta. ¿Bien? No vamos a decir más nada que eso. Y en otra de las clases que ya veníamos mirando parcialmente, habíamos visto que los egresos se pueden separar en inversiones y en costos y gastos, que nosotros hemos visto, hemos presentado, por ejemplo, inversiones en activos fijos, que es la compra de activos que hemos visto, la inversión en capital de trabajo, que yo se las pasé como una fórmula totalmente hecha, no es real, digamos, no, la verdad que no sé cómo sería una fórmula para el capital de trabajo de una empresa de ese tipo, ni mucho menos tampoco, pero en realidad hay metodologías para calcular que sí la podríamos ver, pero no va para este curso porque se haría muy extenso y no tiene sentido. Ustedes simplemente tienen que saber que la inversión en capital de trabajo es muy importante, es una inversión que se realiza como del proyecto y cada vez que cambie la capacidad de trabajo del proyecto, y que se mantiene en el tiempo, y solo la inflación hace que este capital se achique y por ende de las ganancias del inversionista haya que reinvertir una parte para poder mantener ese capital que le permita a la empresa trabajar al nivel a la capacidad establecida o configurada. Y después había otros gastos que se pueden clasificar. Nosotros, en los ejemplos que estamos viendo, en los ejercicios, los clasificamos como fijos y variables, de acuerdo a su comportamiento, pero a su vez podríamos clasificarlos según el área a la que están vinculados dentro del proyecto o de la empresa. Gastos de administración, gastos de ventas, costos de fabricación, que tiene que ver
producción y desarrollo, y la parte de gastos. Esto lo habíamos visto, y hasta ahí vamos a llegar. Entonces, vamos a seguir con la clase un poco más práctica ahora. Vamos a seguir haciendo este ejercicio, como para que ustedes vayan agarrando la vuelta a cómo presentar la información en el Excel. Bien. Entonces, en este ejercicio teníamos por un lado que se realiza una inversión en equipamiento de 1.500.000. Todas las variables que ustedes tienen en este ejercicio se presentan aquí arriba, y hay algunas variables que dependen de otras de estas, por ejemplo, la depreciación anual de la obra o la depreciación anual del equipamiento, estos dos gastos contables. Por ejemplo, el equipamiento, que es el que venimos viendo, van a ver entonces que la depreciación anual se calcula como el valor de adquisición dividido en la vida útil contable del equipamiento. ¿Bien? Y cuando reemplazábamos ese equipamiento, si es que se lo reemplaza en el proyecto en algún momento, y de acuerdo a la vida útil técnica, la vida útil económica o comercial, que generalmente está establecido por el estudio técnico. Cuando se realiza la parte técnica del proyecto, se define si hay equipamiento o plataformas de desarrollo o lo que sea, se proyecta ese tipo de inversiones de acuerdo a esos tipos de vida útil. ¿Bien? Bien, entonces eso más o menos un repaso. Aquí nos estaría faltando una de los beneficios más importantes de cualquier proyecto, que sería los ingresos por venta del servicio o producto que ofrece el emprendimiento o la empresa. En este caso es la venta de lavados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos el ingreso por ventas? Y bueno, de acuerdo a la cantidad que se vende, ¿bien?, que nosotros la vamos a presentar así, qué cantidad se vende cada año, y al precio del lavado proyectado para ese año en particular. Bien. Puede pasar en otro tipo de proyectos que se analicen que la cantidad producida no sea la misma que la cantidad vendida. Entonces, los ingresos por ventas del producto o servicio están vinculados a la cantidad vendida y al precio al cual se vende ese producto o servicio. Mientras que los costos están vinculados a los costos por unidad, en el caso de que sean variables, multiplicados por la cantidad que se produce, no la que se vende. ¿Bien? Y también podría ir como parte de los costos una cantidad tercerizada, porque muchas empresas, además de producir, también tercerizan parte de su producción porque les puede resultar conveniente. ¿Bien? Eso es otro tipo de proyecto que se puede dar. Entonces, por eso es que están aquí estas tres filas. ¿Bien? En este caso, si vamos al ejercicio de los lavados, habla, ¿dónde está el tema de los ingresos? Más abajo. No. Listo, acá está. Se proyecta vender 32.000 lavados anuales a un precio de 400 pesos. Ese es el estudio. Ahora, esto podría ser diferente. Podría decir, por ejemplo, el precio es de 400 pesos para el primer año, pero por la inflación, para el segundo año va a ser de 450, para el tercer año va a ser de 500 y así sucesivamente. En ese caso, cuando tengan un tipo de ejercicio así, van a poner una fila más acá, van a poner precio, y entonces el precio del año 2 se calcula a partir del año 3, del año 1, y el año 3 a partir del año 2 y así sucesivamente. En este caso, las cantidades también se calculan de esa forma. Fíjense que la fórmula del año 2 hace referencia al año 1. Si hubiera un incremento en las ventas, y bueno, aquí estaríamos sumando un porcentaje establecido por el ejercicio por la cantidad vendida en el año
anterior. Bien. Entonces vamos a presentar aquí el ingreso por venta de lavados. Le doy el signo más o el signo igual, le hago clic a la celda de cantidad vendida para ese año y la multiplico por el precio del lavado, que debería estar como la variable aquí. Fíjense que figura en 345. Lo que pasa es que estamos viendo un punto de un examen que consistía en calcular cuál es el precio del lavado por el cual mínimo hasta el cual el proyecto se mantiene rentable. Por eso es que está tan bajo. Si nosotros vamos y le ponemos aquí 400, ya va a quedar corregido. Bien. Bien. Entonces ahí está el ingreso por ventas. 32.000 del año 0, del año 1, por el precio. Ahí vamos a apretar F4 sobre la celda P7 para poder arrastrar la fórmula hasta el año 5. Ahí está. Bueno, entonces, esos son los ingresos por ventas del proyecto. Así también tenemos los costos para poder ofrecer esos servicios. Y bueno, lo tenemos desarrollado aquí. Fíjense, dice, los costos son merchandising, qué sé yo, la alfombra de papel y la papelera, 5 pesos por lavado, la comisión por lavado, 15% del ingreso por venta, eso para la mano de obra. Entonces acá tenemos esto. El costo total que yo tenga en gasto de alfombras y papeleras, bien, va a ser igual. Va a depender de la cantidad de lavados que haga. Por ende, este costo lo clasifico como costo variable. Bien. Las comisiones por lavados totales que yo pague por periodo también va a depender de la cantidad de lavados que haga indirectamente, ya que depende del ingreso por ventas. Lo que gaste en insumos también depende del nivel de actividad, por lo cual también es variable. El costo de mantenimiento de los equipamientos está definido aquí como 120.000 anuales y no habla del nivel de actividad, ni por lavado, ni nada. Por lo cual, eso lo podemos clasificar como costo fijo. El costo de administración aquí está definido como 350.000 anuales, independientemente del nivel de actividad, también es fijo. El costo de mano de obra fija, que no es lo mismo que el de comisión por lavados, es de 550.000 anuales, y con mano de obra fija y habría que definir seguramente un encargado y algún personal de seguridad probablemente. Podría ir adentro de este ítem. Bien. Los alquileres y servicios son 1.900.000 pesos anuales. Bueno, el alquiler del galpón, qué sé yo, servicio de agua, luz, ¿bien? Está presentado en este ejercicio como un costo fijo, que no quiere decir que naturalmente sea así en todos los proyectos. ¿Bien? Bueno, el alquiler sí, generalmente sí, pero tal vez algún servicio, como habíamos visto al principio en clases anteriores, que habíamos dicho que la luz, una parte de la luz podría ser fija y otra parte podría ser variable, que de hecho les tengo que hacer una devolución de un ejercicio que hicieron de eso. Bueno, y esos son los costos. Entonces, si nosotros los ponemos, los tendríamos así. Aquí están los ingresos que habíamos visto recién, y acá pusimos como costos variables estos 3 ítems: insumos, comisiones, merchandising. Si alguien tiene mejor inglés que yo, me puede corregir, bienvenido sea, porque yo soy pésimo para el inglés. Bueno, ahí está. Bueno, y después los costos fijos, acá está mantenimiento, alquileres y servicios y
mano de obra fija. ¿Bien? Entonces, como en este proyecto lo vendido es lo producido, ¿bien? Directamente se presentan los costos variables totales, cada ítem es costos variables totales en comisiones, en insumos, se lo presenta en base, bueno, en este caso las comisiones dependen del ingreso por ventas, porque sale de ahí la fórmula. Sin embargo, los insumos es la cantidad vendida por lo que vale, lo que se gasta en insumos por cada lavado. ¿Bien? 150. Y ahí quedan presentados los costos variables totales. Entonces, si tuvieras vos la pregunta de cuáles son los costos variables totales para el año 1 en este proyecto, marcan las 3 celdas, les da que los costos variables totales del proyecto son 6.880.000 pesos. ¿Bien? Profe, Sí, ¿quién habla? yo a Raya. A raya, diga. ¿El coste de producción es un costo variable? Bueno, es que puede estar dividido en, en dos. Puede tener una parte variable porque cuando vos hablas de costo de producción, y bueno, hay un montón de ítems que forman parte del costo de producción. Y algunos de esos ítems pueden ser fijos, los menos, ¿bien? Generalmente son más variables. Y otros pueden ser variables. Y si quisiéramos agregar una complejidad, que eso no lo presentemos, no tiene sentido, también puede haber costos mixtos, que uno de esos ítems se puedan clasificar como la luz que habíamos dicho, una parte variable y una parte fija. ¿Bien? Sí, se entiende. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Eh, bueno, después si yo les preguntara cuál es el costo variable unitario de este proyecto para el año 1, y tienen que sumar todos los costos variables unitarios de cada ítem. Entonces, tenemos acá, a ver, vida útil, precio, cantidad de lavados. Acá tenemos 5, el 15% de las ventas, bueno, tendríamos que sacar el 15% de 400, ¿bien? Sería 40, 60 pesos, si no me equivoco. Ya vamos a 65. Los insumos, bueno, ya vamos en 210 y aparentemente eso es todo. Sería 200 pesos, 210 pesos por lavado. Y ese es el costo variable unitario, por cada lavado que se hace. Ahora, el costo fijo anual para el año 1 total es 2.570.000. Ahora, ¿cómo uno, como yo les decía, el costo variable se puede identificar prácticamente físicamente con cada producto o servicio que se presta? Como lo vemos aquí, una alfombra, una papelera, qué sé yo, cuánto será de insumos, será, claro, deben cargar el aparato, qué sé yo, con una medida. Y la comisión, que es lo que se lleva el que lava el auto, ¿no es cierto? Eh, Mientras que como el alquiler y servicio, en realidad, voy a prorratearlo en base a la cantidad producida. Entonces, primero tengo que saber cuánto se produce y ahí voy a poder a distribuir ese costo fijo en las unidades producidas. ¿Bien? Entonces, como un promedio, básicamente. Tomo el costo fijo total anual y lo divido en la cantidad producida o producida. ¿Bien? Bueno, ahí y daría el costo fijo unitario. ¿Bien? Bueno, entonces con esos dos puntos que venimos viendo, terminamos de presentar los ingresos por ventas, los costos variables. Fíjense que en todo lo que sea costo le agrego el signo menos adelante para que quede negativo, y los costos fijos. Vamos a mirar un poquito lo que habíamos visto la clase pasada,
Bien. Primero estaba la inversión en maquinaria, que es en equipamiento, inversión en el año cero, y a partir de ese año, ¿qué empieza a pasar con ese activo? Desde el año 1, se empieza a depreciar. Entonces, se lo pone en el sector de gastos contables no desembolsables para ver cómo afecta los impuestos, aquí y aquí, porque se deprecia contablemente la vida útil en 2 años, dice. Ya para el tercer año, el valor el costo contable de ese activo, o sea, lo que queda por depreciar, ya es cero, porque ya se distribuyó en estos dos. ¿Me explico? Estamos hablando del equipamiento. Por lo tanto, en el tercer año que está proyectado vender ese activo y comprar nuevo, por alguna cuestión operativa, se dice que lo que se vende en 200.000 como repuestos, pónganle bien. Supónganse que no se vende, que el lavadero se lo queda. Bueno, pero hay que ponerle un valor, ¿qué es lo que se queda el lavadero? Se queda con un montón de chatarra y una parte lo puede valorizar como repuestos. Y entonces por eso se lo presenta en el flujo de caja, porque tiene un valor, ¿bien? Entonces ahí está el valor. Y sabemos que el costo contable de ese equipamiento para el año 3, por lo que acabamos de ver, ya es cero, y por ende el ajuste del costo contable para ese activo también es cero. Bien. Una vez que se vende, bien, que la operación de venta, ¿en qué momento del año 3 sucede? La operación de venta, veamos el enunciado. El enunciado. Acá está. Dice que debe reemplazarse cada 3 años debido a los estándares predeterminados de uso y a la proyección de horas de trabajo. Bien. Entonces, cuando uno hace un flujo de caja, obviamente se está trayendo un poco de la realidad y hay suposiciones que hacemos, que es, por ejemplo, que la venta de los activos se realiza en el último día del año 3 en este caso. Y la compra también se realiza en el último día del año 3. ¿Bien? Son suposiciones que uno hace para poder simplificar la presentación de estos números. Bueno, entonces en el mismo momento que se realiza la venta, se realiza la compra del mismo activo y al mismo precio, no hay inflación en este ejercicio. ¿Bien? Y por ende, a partir de ese año, en el año siguiente, empieza la depreciación de ese equipamiento. Ahí les marqué, no sé si van viendo en pantalla lo que les marco con el puntero. Bueno, para el otro activo es parecido. El otro activo es el tema de las obras, que también se deprecian contablemente. Bien. Acá dice que es una inversión de 1.000.000 de pesos, se deprecia contablemente en 20 años. Entonces, lo primero que yo había hecho era sacar la depreciación anual y ponerlo aquí arriba. Ahí está. 1.000.000 dividido 20 y te da 50.000 pesos por año de depreciación anual para las obras. Y bueno, es lo que está representado aquí, en los gastos contables no desembolsables. Hasta el año 5. En este caso, se sigue depreciando contablemente una vez finalizado el periodo de evaluación, eso seguiría. ¿Bien? Acuérdense siempre de ponerlo con el signo contrario como ajuste de gastos no desembolsables después de haber calculado las utilidades netas. ¿Bien? Ahí les estoy marcando en pantalla. Una vez que lo arman a la fórmula, acuérdense que ya la pueden arrastrar hasta el año 5. Bien, esa es la otra inversión. Y finalmente aquí está la que estaban preguntando al principio de las clases, el de capital de trabajo. Aquí el capital de trabajo se definió de otra manera. Dice el capital de trabajo necesario al inicio de cada periodo se estima en un 30% de las ventas esperadas para ese periodo. Bien. Y bueno, veamos cómo está la fórmula esta. Fíjense que hace una diferencia entre
las ventas del año 1 y las ventas del año 0, y a esa diferencia la multiplica por esa variable del 30% que está arriba. ¿Bien? Aquí. Obviamente, como partimos en el año 0 no hay ventas, es la inversión total de capital de trabajo, se tiene que hacer el último día del año 0, ahí es cuando se hace esa inversión en capital de trabajo, tiene que estar realizada la inversión para que el proyecto esté en condiciones de empezar a producir. ¿Bien? Lo mismo pasaría aquí, en el año 1 habría inversión en capital de trabajo si las ventas y la capacidad de trabajo se modificaran. Podría pasar tranquilamente que con el mismo galpón, bien, con el mismo galpón, yo puedo aumentar mi capacidad de trabajo porque tengo una capacidad ociosa que estaba pensada justamente para poder crecer. Y que la inversión adicional que yo necesite hacer en capital de trabajo, como es un lavadero, esto no se cobra con crédito, ni hay que sacar mayor préstamo, ni nada. Simplemente hay que ir al proveedor de materiales de insumos y comprarlos para tenerlos disponibles o comprar en más cantidad cada vez que compres. Seguramente va a haber una inversión adicional en insumos en el año 1 si hubiera un cambio en la cantidad. Pónganle que en el año 2 pasábamos a 35.000. Fíjense que esta fórmula solita pone una inversión adicional en capital de trabajo. ¿Bien? Y ahora hay algo que quiero enseñarles. Lo que venimos viendo es más o menos un repaso de las presentaciones puestos en la práctica. Les habíamos visto en las presentaciones, si quieren hacemos de vuelta el repaso como para que se grabe un poco, que el capital de trabajo no pierde su valor a lo largo del periodo o la vida del proyecto. ¿Bien? Se mantienen valores reales. Aquí está. Dice, es un activo de propiedad permanente, se mantiene en términos reales durante todo el tiempo de evaluación, por lo que debe considerarse como parte de los beneficios recuperables con el término del proyecto. Parte de los beneficios recuperables con el término del proyecto. Acá hay una suposición, el término del proyecto no existe. Nosotros le ponemos un término al proyecto para poder estudiarlo, y por eso definimos un periodo de evaluación. Y así como le ponemos un periodo de evaluación, un término de estudio, un punto máximo, digamos, también hacemos otras consideraciones en ese último año. Una de esas consideraciones que sería la recuperación del capital de trabajo como parte de los beneficios del proyecto. ¿Y qué sería? Ni más ni menos, sería decir que en el año 5, que es donde termina mi periodo de evaluación, yo recupero la inversión de trabajo realizada y no la recupero, la presento en el flujo de caja como un beneficio de ese año. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es sumar todas las inversiones en capital de trabajo realizadas y ponerles el signo contrario. Esperen que acá... ¿Bien? Eso es lo que está diciendo ese punto. ¿Me van siguiéndome hasta ahí? ¿Alguien que diga sí? Así sí. No, profe, ¿puedes repetir? ¿Desde dónde? O sea, antes de la fórmula que aplica. Antes, el concepto. Claro. Bien. Vamos a mirar toda la presentación esa para que puedas terminar de entender. Bien. Acá estábamos viendo la inversión de capital de trabajo como parte del estudio de viabilidad económica. Bien. Dice, la inversión en capital de trabajo es la inversión en todos los recursos que facilitan la operación del negocio durante el desfase que se produce, desde la ocurrencia de egresos hasta su posterior recuperación. ¿Mm? Depende de la naturaleza de cada proyecto, entonces vos tenés que saber, no sé quién me había hecho la pregunta recién. Yo, a raya. A raya.
Entonces, vos tenés que saber que de acuerdo a la naturaleza de cada proyecto, la inversión en capital de trabajo va a ser mayor o menor. Hay proyectos, por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, el desarrollo de un sistema tiene una gran inversión en capital de trabajo porque desde que se inicia el proyecto hasta que se lo entrega terminado, todo ese gasto que hay en salarios de mano de obra principalmente tiene que estar financiado por algo o por un inversor, por una inversión. Y esa es la inversión en capital de trabajo. Hasta que se produce el primer ingreso y entonces si era un proyecto que empezaba y terminaba ahí y ahí se desarma el equipo y no se vuelve a hacer más trabajos, en ese momento que se entrega, se recupera el capital de trabajo, se agarra las ganancias, se distribuyen entre los inversores y listo. Ahora, si es un equipo que se formó a largo plazo y se supone que termina un proyecto y arranca otro, esa inversión que se hizo al principio del desarrollo se invierte, se mantiene en términos reales, porque cuando uno cobra el sistema ya lo cobra actualizado, y todo el ingreso que haya por la venta del sistema, una parte va para mantener el salario para el nuevo proyecto que sigue, bien, entonces ese capital de trabajo sigue en la empresa, y otra parte se distribuye como rentabilidad, como ganancia entre todos los inversionistas, bien. A eso se refiere con ese primer punto que estamos leyendo aquí. Ahora, hay otro tipo de negocios que el capital de trabajo es prácticamente nada. El del lavadero podría ser que esa fórmula que puse ahí no sea la más correcta, no estoy seguro, no la miré con detenimiento. Pero fíjate, en el lavadero lo único que tenés aparentemente de capital de trabajo, y si a alguno se le ocurre otra idea me dice, es el insumo para el lavado. Eh, yo lo podría pensar como para 6 meses si quiero comprar por mayor, pero si no compro por mayor, el insumo de lavado para un mes, más la luz que gasto en un mes, y no mucho más, porque vos el lavado al ser producto lo haces y lo cobrás en el mismo momento, entonces no hay un desfase mayor entre el tiempo que ocurre los egresos y la salida. ¿Bien? Bueno, ¿qué más dice? Lo que me estabas preguntando recién, es un activo de propiedad permanente que se mantiene en términos reales durante todo el tiempo de evaluación, por lo que debe considerarse como parte de los beneficios recuperables con el término del proyecto. Si tuviéramos que poner ejemplos, podría poner mi negocio. Mi negocio es compra y venta de mercadería importada, ¿no es cierto? Entonces, yo compro y vendo. Entonces, si no habría inflación, yo compro a 100, ponele que vendo a 200, no es así, ojalá, pero cuando vendo, vuelvo a comprar. Esa plata, esos 100 iniciales, si yo no tengo, no puedo empezar el negocio. Entonces hago una inversión en ese capital, ¿bien? Y que después se mantiene en términos reales siempre que yo sea ordenado con mi reposición, que lo que vendo repongo, si no está el mismo producto busco uno similar, y entonces ese capital queda en la organización. Ahora, ¿qué pasa? Con la inflación, que dice aquí en este punto, la inflación obliga a que una parte de los recursos de la empresa que genera como utilidades deba regresar al sistema para garantizar en parte la reposición del capital de trabajo. ¿Qué pasa? En el camino yo no tengo un solo producto. Si yo compro 100, un producto a 100, actualicé capaz que en un momento actualicé, lo puse a 120, cuando lo vendí a 240, pero resulta ser que cuando voy a comprar ya no sale 120, sale 140 o 160. Y entonces, ¿de dónde sale esa diferencia de 20 o 40 pesos de la rentabilidad, de la ganancia? Tengo que sacar de la ganancia para poder reponer ese activo. ¿Bien? ¿Van siguiéndome hasta ahí? A Sí, eso sí. se refiere con este punto que está aquí. ¿Bien? Ahora, en empresas en marcha,
puede producirse, esto ya les había dicho hace un rato, puede producirse un incremento en el capital de trabajo, una inversión o una disminución del mismo, recuperándose anticipadamente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando aumenta la capacidad de producción o de ventas o cuando disminuye por alguna desinversión. En el ejercicio que ustedes están haciendo, eso sí sucede, porque esta empresa se está por poner a vender a un segmento nuevo de clientes, se está expandiendo horizontalmente, y para poder ser frente a esas ventas que ellos esperan generar con marketing, ¿bien? Tienen que tener mercadería para poder hacerle frente. Y tienen que tener suficiente, porque no, vos no te sirve publicar una heladera y que cuando te la quieran comprar no hay stock. Entonces, tenés que tener un cierto stock. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Invertir en electrodomésticos antes de poder iniciar el negocio. Eso es una inversión también, entonces, de capital de trabajo. Hay un efecto, que esto lo vamos a ver más adelante, dice, solo tiene un efecto de su costo de capital por mantenerlo inmovilizado en el negocio en vez de invertirlo en otra opción. Se refiere al costo de oportunidad. Si yo pongo 1.000.000 de pesos en electrodomésticos, y bueno, dejé de ponerlo probablemente a esos 1.000.000 en una inversión inmobiliaria que podría haber realizado. Y seguramente elegí la de los electrodomésticos porque es más rentable, sí. Para esa es la idea del análisis de esto que estamos estudiando. Entonces, el costo de oportunidad del capital se puede contabilizar, que ya vamos a ver cómo, y ese es el único costo que tiene mantener un capital movilizado para un negocio en particular. Bueno, acá da ejemplo de cuáles son los recursos por los cuales está compuesto el capital de trabajo para poder verlo más físicamente, por decir de alguna forma. Bueno, recién habíamos dicho inventarios, los inventarios. Puede ser inventarios en materia prima, si es una planta que produce algo, como productos en procesos o terminados. Todo el stock que queda almacenado ya terminado también es parte del capital de trabajo. Las cuentas por cobrar también son parte del capital de trabajo, porque si vos vendés con un préstamo a 60 días, esa plata que prestaste la tenés que poner como inversión para que puedas prestar. Porque, ¿qué me pasa a mí? Supónganse que yo compro un producto a 100, lo vendo a 200, pero lo cobro dentro de 60 días. Yo ya no lo tengo que reponer ahora. Entonces yo compro a 100, lo vendo, no cobro nada, me quedan 60 días para cobrar, entonces tengo que tener esos 100 para sostener ese préstamo. ¿Bien? Por eso es que aquí las cuentas por cobrar también se consideran como capital de trabajo. Y los recursos monetarios de caja, todo lo que esté en las cajas de ahorro, las cuentas, todo es plata que es de parte del capital de trabajo. ¿Bien? Eso para que ustedes tengan una idea más física de lo que sería. ¿Mm? No sé si está clara ya el tema está bueno hacer un repaso porque por ahí es difícil de entender, pero ya está, Alexis, ya entendés. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces nosotros en los ejercicios, ¿cómo vamos a presentar toda esa complejidad? Bueno, la hacemos bien simple. Yo le doy una fórmula, les digo, van a calcular el capital de trabajo, en este caso, en este ejercicio de los lavados, es un 15%, ¿no? Está. Es un 30% de las ventas esperadas para el periodo para cada periodo. ¿Bien? Entonces es una fórmula, ni siquiera tienen que calcularlo. En realidad ustedes sepan que hay metodologías para calcular el capital de trabajo de las más simples hasta las más complejas, ¿bien? Las podríamos ver, pero no alcanzaría el tiempo. Así que con el solo hecho de que sepan y que esa inversión es muy importante, a ver, ustedes se pueden olvidar de presentar el capital de trabajo en un flujo de caja y el proyecto no va a dejar de ser más o mucho menos rentable por eso. Pero si no lo tienen en cuenta y llega el momento de llevar adelante el proyecto, es muy probable que no puedan iniciar porque ya no tienen de dónde sacar un peso y no habían tenido en
justamente una de las partes fundamentales para que el proyecto pueda funcionar. ¿Bien? Bueno, esa es una parte de la simplificación que sale de un enunciado, y la otra parte de la simplificación, bueno, esa es la principal, es cómo lo presentamos en el flujo de caja. Bueno, entonces, en este ejercicio que estaba mostrándole recién, si yo considero que como parte de mi estudio, la formulación de mi proyecto, mi periodo de evaluación es en 5 años, y como yo sé que puedo recuperar esa inversión realizada en capital de trabajo, considero como parte de los beneficios del proyecto en el año 5 esa recuperación del capital de trabajo, que lo único que hago es sumar todas las inversiones realizadas para presentarlas en el último periodo de evaluación. Eso es lo que acabo de hacer. Pero después lo vamos a complicar un poquito a este concepto, ¿bien? Porque no siempre se lo pone. De momento lo dejemos. Sigamos con otro tema. A ver, déjenme un momento. Claro. Otro de los beneficios, que no constituyen un movimiento de caja, es un ingreso de dinero, pero sí se lo presenta en el proyecto como beneficio, para saber qué tan rentable es el proyecto, es el valor de desecho del proyecto. Acabamos de ver uno que es la recuperación de la inversión del capital de trabajo. No constituye un movimiento de caja, recuerden, ya saben por qué. Porque lo ponemos solamente para tener en cuenta ese beneficio, pero se supone que el proyecto después sigue, por eso es falsa ese hecho. ¿Bien? Otro beneficio que no constituye un movimiento de caja es el valor de desecho del proyecto. ¿A qué se refiere? Bueno, ahora les leo. Representa el valor que tiene un activo o un proyecto al final del periodo de evaluación. ¿Bien? No constituye un ingreso, pero debe estar incluido como beneficio en el flujo de caja cuando se analiza la rentabilidad del inversionista o cuando se analiza la rentabilidad del proyecto. Debe excluirse cuando se analiza la capacidad de pago a instituciones financieras. Entonces, en un momento voy a tomar agua. Entonces, el valor de desecho del proyecto en el flujo de caja lo van a presentar siempre en la anteúltima fila. Bien, ahí está, valor de desecho. Y en la última columna, aquí. Bien, hay distintas maneras de calcularlos. Bien, ya vamos a ver enseguida. Pero habla después también de cuándo se presenta y cuándo no se presenta. Si analizamos el flujo de caja del inversionista, bien, el valor de desecho sí se presenta. Y como dice la palabra, es el flujo de caja que va a ver el inversor. Pero muchas veces nos puede interesar analizar un proyecto independientemente de quién lo financie. Es decir, yo quiero analizar qué tan rentable es el proyecto, no para el inversionista en sí, sino en conjunto. Recuerden que un proyecto puede estar financiado por varios recursos. Puede estar financiado por un inversionista, por el inversionista y una entidad financiera que presta dinero,
accionistas, por socios, hay distintas formas, ¿no es cierto? Pero si el proyecto es malo en sí, dejaría de ser atractivo para todos ellos, tanto para el inversionista como para el que presta plata. Por eso muchas veces es interesante ver qué tan bueno es el proyecto independientemente de quién lo financie. Bueno, para poder hacer eso, la presentación que se hace de todos los números difiere un poco con respecto a cuando hago la presentación del flujo de caja del inversionista. Entonces, la plata, cuando ustedes ponen aquí flujo de caja del inversionista, es la salida y entrada de dinero que va a ver el inversionista en cada uno de los periodos. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago el flujo de caja del proyecto, como esto que está aquí, el valor de desecho, es un beneficio, ¿bien? Es un beneficio del proyecto, sí debe incluirse. Como el valor de desecho es un beneficio del proyecto y el proyecto en general está mayormente financiado por el inversionista, que es el propietario, ese beneficio también es parte del un beneficio propio del inversionista. Por eso, cuando se hace el flujo de caja del inversionista, el valor de desecho también se presenta en el flujo de caja. ¿A quién no le interesa este beneficio? A las entidades financieras. ¿Por qué? Porque esto no es una plata que el proyecto la va a generar, sino es lo que vale el proyecto en su conjunto. Por ende, a la entidad financiera no le sirve esa plata para cobrarse una deuda. ¿Bien? Entonces, cuando se analiza el flujo de caja para analizar la capacidad de pago, que aquí van a poner el flujo de caja de capacidad de pago, el valor de desecho que está calculado aquí no se pone. ¿Bien? Y ahí van a poder ver si este proyecto está en condiciones de cumplir con sus obligaciones financieras. ¿Bien? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Hasta ahí vamos, sí. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula ese valor de desecho. Es bastante simple. Está aquí. Para calcular el valor de desecho podemos usar métodos que se basan en la valoración de activos y un método que se basa en la valoración de los flujos de efectivo a futuro. ¿Bien? Entonces, en los proyectos que estábamos viendo recién, ¿qué teníamos de activos? Obras, equipamiento, y no mucho más que eso. Eso eran nuestros activos. Mientras que los flujos, si vamos al Excel, van a ver que están aquí abajo. ¿Bien? Entonces, estos flujos de cajas, si se mantienen a perpetuidad porque el proyecto funciona, tienen un valor que podemos utilizarlo para calcular lo que sería el valor de desecho. O usar un método mucho más sencillo, que es calcular el valor de desecho en base a la valoración de los activos. ¿Bien? Entonces, vamos a leer cada caso. A su vez, el cálculo del valor de desecho en base a la valoración de los activos, podemos usar el valor de desecho contable o el valor de desecho comercial. ¿Bien? El valor de desecho contable se calcula como el costo contable de todos los activos en el último año del periodo de evaluación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto queda por depreciar de todos los activos en el último año del periodo de evaluación?
que yo creo que es una manera demasiado abstracta y que prácticamente no la utilizaría. Además, imagínense qué pasaría en una empresa grande, pero grande en serio, donde la cantidad de activos que puede tener tal vez no está toda contabilizada y saber cuál es su, perdón, yo estaba hablando de una empresa, acá estamos hablando de proyectos. Imagínense de un proyecto grande, donde se compran un montón de activos, miles, probablemente calcular el valor contable de esos activos se transforme en algo bastante tedioso. Lo mismo pasaría con el valor de desecho comercial, que se define, dice, se calcula en base al valor comercial de los activos en el último año. En vez de tomar el valor contable, el costo contable de los activos en el último año, considera el valor comercial. ¿Bien? Y a ese valor comercial, que es el precio de mercado, que uno tendría que proyectar cuánto van a valer las cosas que en el último año del periodo de evaluación. O sea, no solamente hay que saber cuánto valen hoy y tener todo ordenado los números, sino que hay que proyectar cuánto van a valer del año 0 hasta el año 5 o el año 10, que a veces se evalúa un proyecto. Y a eso se le resta el efecto del impuesto a las utilidades, que ustedes ya lo conocen. Mientras que el valor de desecho económico considera que el proyecto tendrá un valor equivalente a lo que será capaz de generar a futuro. Que es para mí, bueno, eso también tiene que ver con la naturaleza con las características de cada proyecto. En algunos proyectos, que es, por ejemplo, un proyecto puede ser conveniente usar este método y en otros no. Bueno, ahora no me viene al caso ningún ejemplo, sigamos. Se calcula como el valor actual de un flujo promedio de caja a perpetuidad. Entonces, lo primero que tienen que tomar de aquí es que habla de un flujo promedio de caja. Eso lo pueden sacar. Sacar un flujo promedio de caja es lo mismo que decir, buscar en el flujo de caja que están haciendo los periodos donde no haya inversiones, porque fíjense que, o tal vez sí, podríamos, depende del proyecto. A ver, yo podría decir aquí, como para hacer un flujo promedio de caja, podría tomar este periodo, el año 3, no, este es el 2, el año 2 y el año 4. Y eso lo divido por 2 y obtengo un flujo promedio. O podría tomar el año 2, 3 y 4. Y a eso lo divido en 3 y obtengo el flujo promedio. ¿Qué es lo que pasa? Si esta inversión que está aquí se va a realizar siempre cada 3 años, y entonces yo sí lo tomaría el flujo de caja. Ahora, si es una inversión que solamente se realiza en el tercer año, pero ya de ahí en más ese tipo de inversiones no se realiza, entonces habría que descartar este periodo. No es real, no es algo promedio, no es algo normal, y tomaría los que son más normales y con eso hacer el flujo de caja promedio. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo calculo el valor actual de un flujo de caja promedio? Bueno, ya vamos a ver eso. Tenemos que ver otros temas. Vamos a ver ahora, pero lo van a terminar de entender con las próximas clases también. ¿Bien? Dice, se calcula como el valor actual de un flujo promedio de caja a perpetuidad. Esto es valor de desecho igual a FC, que es el flujo de caja promedio perpetuo, ¿bien? Y donde I, que está aquí, es la tasa de interés exigida al proyecto. Ya vamos a ver de qué se trata esa tasa de interés. Lo único que le vamos a decir por
ahora que es un porcentaje, ¿bien? Una tasa. El flujo promedio perpetuo puede deducir como el último flujo o el anteúltimo año de evaluación. También podría tomar un año, podría decir, este año es el más normal, lo que va a suceder más a perpetuidad, y tomar como flujo promedio ese flujo de caja del año 4. ¿Bien? Es lo que dice, lo que te está diciendo aquí la presentación. Suponiendo que en ese proyecto el año ya estaría estabilizado. Perdón, suponiendo que en ese año el proyecto ya estaría estabilizado. Como este método supone la perpetuidad del proyecto a futuro, también tendrán que tenerse otras consideraciones. A ver, ya venimos haciendo varias suposiciones para poder calcular el beneficio y el costo de un proyecto. Una de las suposiciones que habíamos hecho era presentar como un beneficio la recuperación del capital de trabajo. ¿Me van siguiendo? Nosotros habíamos dicho, lo vamos a poner aquí porque es un beneficio que debe ser tenido en cuenta porque es parte del proyecto, más allá de que esto no sea real. El proyecto va a seguir trabajando, entonces esta recuperación no se podría dar. Lo pongo simplemente como un beneficio. Esa era una suposición. Bueno, ahora vamos a agregar otros puntos a tener en cuenta. ¿Y qué dice? También deberá considerarse la necesidad de reposición de los activos que se implementan, deduciendo del flujo de caja promedio una cantidad constante que podría ser, por ejemplo, la suma de la depreciación anual de los activos. Eso sería lo más sencillo, que se considera suficiente para reinvertir en el mantenimiento de la capacidad productiva. Bien, esto que está aquí, SRR, es el capital de reposición, no me acuerdo qué significaba exactamente, pero tiene que ver con eso. Y bueno, ¿y cómo lo calculo a SRR o capital de reposición le vamos a llamar? Y sumaría las depreciaciones anuales de todos los activos. Entonces, en este flujo de caja, tomo un año en donde se cumplen todas las depreciaciones, por ejemplo tenemos que la depreciación anual de la sumatoria de la suma de las depreciaciones anuales son 800.000, ese sería el RR. Y el flujo promedio podríamos poner que sea 3.284.000. Y ya tenemos la fórmula armada, solamente nos está faltando tener esta tasa de interés exigida al proyecto. Adicionalmente, no se debe considerar la recuperación del capital de trabajo, independientemente desde el punto de vista que se analice el proyecto. Entonces, esta recuperación que la habíamos puesto, si yo calculo el valor de desecho con el método económico, bien, entonces yo pondría acá el resultado del valor de desecho, quiero ponerle un número. Esto que está aquí lo tengo que sacar, porque estoy haciendo dos supuestos contradictorios. El valor de desecho económico, supone el ingreso a perpetuidad de todo este flujo de caja promedio. Y supone la liquidación del capital de trabajo como parte de los beneficios. Si yo liquido el capital de trabajo, no hay proyecto que pueda seguir. Entonces, si uso el valor de desecho económico, a esa recuperación que habíamos puesto la tengo que quitar. ¿Bien? Eso por un lado. Y aquí hay otras consideraciones más. Debe excluirse cuando se analiza el flujo de caja desde el punto de vista de una institución financiera, de una institución que financia parte del proyecto por no considerarse un ingreso. Solo debe incluirse cuando se realiza la rentabilidad generada
general del proyecto o del punto de vista del inversor. Lo que les explicaba recién. Estamos armando el flujo de caja del inversionista, el beneficio del valor de desecho del proyecto va. Si estamos viendo el flujo de caja del proyecto independientemente de quién lo financie, el beneficio del valor de desecho del proyecto también va. Ahora, si estoy analizando la capacidad de pago del proyecto, el valor de desecho del proyecto no va porque no es un beneficio que pueda utilizarse para cumplir con obligaciones financieras. ¿Bien? Lo mismo pasa con el capital de trabajo. Pónganse que al valor de desecho lo calculamos con alguno de los otros dos métodos que se basa en la valoración de los activos. Le pongamos comercial. ¿Bien? Entonces, en ese caso, lo que habíamos hecho recién, de quitar la recuperación del capital de trabajo, no va a ser necesario. Porque, ¿qué supone el valor de desecho comercial? Supone la liquidación de todos mis activos como parte de los beneficios del proyecto. Y si no hay activo, tampoco puede ser. No supone un futuro flujo de caja a perpetuidad. Supone la liquidación de los activos. Lo mismo pasa con el capital de trabajo. También es un activo que se liquida y se recupera en el último año. Entonces, en ese caso, los dos irían, siempre y cuando estemos analizando el flujo de caja del inversionista o el flujo de caja del proyecto. Si estamos analizando la capacidad de pago de la inversión, ni este ítem ni este ítem tienen que estar. ¿Bien? Cuando esto estamos hablando de capacidad de pago. Hay un cuadrito aquí al final que yo se los voy a mejorar este año, porque lo estuve evaluando y hay una forma que se lo puede hacer más amigable, que les va a servir para resumir esto de qué consideraciones tener cuando analizo ya sea la rentabilidad del proyecto, la rentabilidad del inversionista o la capacidad de pago con respecto a el valor de desecho, la recuperación del capital de trabajo y el efecto del financiamiento. Como todavía no vimos el tema del efecto del financiamiento, este cuadro todavía no lo vamos a utilizar, ¿bien? Y además lo voy a mejorar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Porque vamos a ver un tema más. Bien. Todo perfecto, profesor. Le tengo que dar la noticia, por suerte están aquí, así que no hay problema, pero me olvidé de grabar la clase. Así que esto, la única forma que se lo van a terminar de acordar es mirando las transparencias y haciendo ejercicios. ¿Bien? Y consultándome. Es muy probable que en los próximos días, todos los jueves a la mañana, bien temprano, yo les pueda dar una hora de consulta para el que quiera avanzar en esa horita, ya sea con los ejercicios o con lo que necesiten. Obviamente, todos los martes les voy a consultar si la van a querer a la hora de consulta y ahí acordamos el horario. ¿Bien? Tiene que ser temprano. No sé si les parece, si les interesa. Sí, sí, mucho más cómodo, profesor. Bueno. Una consulta, las transparencias ahora que usted dice que se olvidó de estar grabando. De grabar. ¿Tiene idea si están completas? Porque la anterior no estaban del todo completas por eso. No, sí están completas. De hecho, ya se las subí la semana pasada, porque estamos usando las mismas. No es una nueva. Listo. Todo contenido que está en el material de la clase anterior. ¿Bien? En el libro también lo tienen, solo que está mucho más desarrollado y más repartido por todo el libro, entonces mejor usar las transparencias. Y tal vez algún concepto particular que quieran desarrollar me preguntan a mí y yo les digo de qué lugares leerlo, de qué páginas. Yo ya lo conozco el libro. ¿Bien? Bueno. Entonces ya tenemos presentado en el flujo de caja los ingresos por ventas, los costos variables,
los costos fijos. Todos los gastos desembolsables asociados a los gastos no desembolsables, perdón, asociados ya sea a la compra y utilización de activos o a la venta de activos. Bien. También hemos presentado una manera de calcular el valor de desecho, que me faltaría hacerlo. Vamos a hacer ahora eso. Les dije la teoría, me ha faltado hacer la fórmula, ya la hacemos. Y también hemos visto consideraciones relacionadas al capital de trabajo. Bien. Entonces vamos a calcular el valor de desecho, primero con el método económico. Bien. Entonces vamos a poner aquí valor de desecho económico. Y aquí abajo vamos a buscar un espacio. Bueno, acá ya está armado, vamos a usar esto. Son 3 variables que necesito. Flujo promedio. Bien, aquí tomo el flujo promedio como el anteúltimo año. Bien. También podría haber tomado los 2 anteúltimos y hacer un promedio. De cualquier manera está bien. No nos vamos a poner aquí a debatir si era mejor tomar los 2 o tomar uno solo. Bien. El tema es que ustedes lo presenten como una variable importante dentro del cálculo del valor de desecho. El capital de reinversión, bueno, ahí está la suma de las depreciaciones anuales de este proyecto. Bien, fíjense que si vamos viendo la presentación, estamos armando esta fórmula que está aquí. Bien. Y el valor de desecho igual a qué va a ser. Y bueno, es el flujo promedio menos el capital de reinversión, todo eso dividido en la tasa de interés exigida al proyecto, que es un dato propio del ejercicio, y se llama costo del capital del inversionista. ¿Bien? Lo vamos a ver en la próxima clase a qué se refiere esto. Tiene que ver con el costo de oportunidad, tiene que ver con el costo del el valor del tiempo, en el tiempo del dinero, ¿bien? Que no es lo mismo que te digan, te voy a dar 10.000 pesos hoy como parte de pago de un trabajo, que te digan que te voy a dar 10.000 pesos a fin de año. Probablemente a fin de año con 10.000 pesos no te compres ni una zapatilla. Entonces el tiempo también tiene valor cuando hablamos de dinero. ¿Bien? A eso, con todo eso, más el riesgo, la tasa de interés que puede haber en un país y todo eso influye en el costo del capital del inversionista. ¿Bien? Bueno, pero eso era un resumen nada más. O sea, acá lo tenemos como dato y lo único que tenemos que hacer es armar la fórmula que es restar al flujo promedio el capital de reinversión y dividirlo en el costo de capital del inversionista. En este caso nos da 12.420.000. Entonces, ¿qué hago aquí yo? Donde les había dicho en esa última celdita, la hago igual a ese valor que acabo de calcular. Bien. Y ahí quedó presentado el valor de desecho del proyecto. ¿Qué pasa con la recuperación del capital de trabajo? Y no la voy a poner, porque estoy usando el valor de desecho económico y además estoy haciendo el flujo de caja del inversionista. Si fuera el flujo de caja del proyecto, quedaría exactamente igual con respecto a esto. Con respecto a estos 2 ítems. No estoy hablando del resto del flujo de caja, no estoy hablando de estos 2 ítems, de la recuperación del capital de trabajo y el valor de desecho. Si fuera flujo de caja de proyecto, esto queda igual. ¿Bien? Y si fuera la capacidad de pago del proyecto lo que estoy analizando, entonces lo único que
corregir aquí es sacar este beneficio que nos es útil para cumplir con las obligaciones financieras. ¿Bien? Bien, ahí ya estamos viendo ya un flujo más para analizar la capacidad de pago del proyecto. Entonces ahí hicimos el cálculo del valor de desecho económico y las consideraciones necesarias en el flujo de caja. Ahora, si yo quisiera hacer aquí el valor de desecho comercial, recuérdense que se basa en la valoración comercial de los activos. ¿Bien? Aquí está la definición más. Valor de desecho se calcula en base al valor comercial de los activos en el último año del periodo de evaluación, menos el efecto del impuesto a las utilidades. O sea, hay que hacer un cuadrito, un microflujo, un cuadrito que tenga que ver con esa operación de la venta de los activos, que sería algo como esto que está aquí. Entonces, para cada uno de los activos del proyecto. Entonces, aquí tenemos 3 activos, no, 2, las obras y el equipamiento. Vamos a suponer, vamos a hacer del equipamiento. Venta de equipamiento. ¿En qué año? En el año 5. Entonces, para poder sacar este valor de desecho comercial, yo tengo que tener proyectado cuál sería el valor del equipamiento para el año 5. En este ejercicio no está esa información porque no era necesaria, pero podemos suponer una. Si ese equipamiento se compra en el año 2, en el año 3 a 1.500.000, y acá se vendía al tercer año también de 200.000, bueno, capaz que le queda un año más de uso, vamos a suponer, no está mal suponer, con fines didácticos está bien, y que se vende en 500.000, pónganle. Entonces, el valor del equipamiento en el año 5 podría ser de 500.000. Entonces yo lo vendería a ese precio, ¿sí? El valor de mercado. Ahora tengo que calcular el costo contable de ese equipo en el año 5. ¿Bien? Entonces, para eso tengo que saber cuántos años lleva depreciándose ese activo. En el año 1 se lleva depreciando 750.000 y a finales del año 2 se terminaría de depreciar totalmente. ¿Bien? Pero antes de que eso ocurra, yo lo vendo. Bien, entonces, en un momento. El costo contable en el año 5 va a ser igual a el valor del equipamiento, aquí está, bien, menos la depreciación acumulada. ¿Y qué sería la depreciación acumulada? Bueno, voy a abrir un paréntesis, ya lo dejo cerrado. Sería igual a la depreciación anual. Bien, está aquí. Por los años que lleva depreciándose ese activo. Yo lo compré en el año 3, lo usé un año y nada más. Este año está en curso. Entonces, lo que tengo que hacer es decir que lo usé un año. Entonces, por 1. Y ese sería el costo contable. Me faltó aquí agregarle, en vez de más, un signo negativo. Pero para evitar error.
mejor uso los paréntesis. Ahí está. Entonces, ¿qué obtengo yo con la venta del equipamiento y su costo contable? Las utilidades por la venta de ese equipamiento. ¿Bien? Igual a esto más. En vez de tener utilidades, se entiende que como ese equipamiento tenía todavía un año, le quedaba un año de depreciación, es como que tuvo una pérdida, pero ya van a ver que no. En realidad, recuérdense que este costo contable es un gasto no desembolsable, no es una salida de plata real. Lo único que va a impactar es cuántos impuestos pagos. Entonces acá, impuestos se igual a utilidades por la tasa de impuestos, que no sé cuánto es, pero aquí lo vamos a obtener, el 20%. Y con su signo negativo. Bien, tengo que poner el signo negativo. Entonces, en vez de pagar impuestos, se me genera un crédito fiscal de 50.000. ¿Bien? ¿Cuántas serían las utilidades netas? Las utilidades netas van a ser igual a sumatoria de las utilidades con los impuestos. Esto más esto. Finalmente, ¿qué está faltando aquí? El ajuste del costo contable, que es un gasto no desembolsable, para sacar ese efecto de salida de flujos que no corresponde. Ajuste, costo contable. Es con signo contrario al costo contable que está aquí. Finalmente, el flujo por la venta, equipamiento, en el año 5, es igual a la sumatoria de las utilidades netas más el ajuste al gasto. Fíjense que yo lo vendí en 500.000, pero mi flujo por la venta es de 550.000 por el ahorro impositivo que me produjo aquí. ¿Bien? Ese crédito no lo recibo en dinero, pero simplemente lo único que tengo que hacer es agarrar ese crédito fiscal para pagar impuestos que debo de las ventas de los productos que ofrecí ese año. ¿Bien? Entonces, eso es lo que da como resultado el flujo por la venta del equipamiento. Lo mismo tengo que hacer para el otro activo que sería las obras. Y una vez que esté, probablemente las obras no se lo pueda vender a ningún precio, pero el solo hecho de tener un costo contable me genera un ahorro impositivo y ese ahorro impositivo me sirva para pagar el impuesto a la ganancia de las ventas de lavados de ese año. Entonces también lo tengo que hacer. No sé si quieren que lo haga para que vean cómo queda o es suficiente con eso. Me dicen y vemos. Si pasa un ejemplo, mejor. Otro más, bien, lo hacemos al otro cuadrito entonces. Entonces, esta era del equipamiento. Vamos a borrar esta parte. Dejamos la fórmula y todo esto lo dejamos. Pero en este caso vamos a hacer por obras. Valor de sitio comercial de las obras. Supónganse que como son obras, no tienen ningún valor para la persona que lo podría comprar, que sería el propietario, ¿bien? Porque el propietario no tiene ninguna intención de hacer un lavadero, entonces diríamos que no se la podemos vender a nadie más, es el único que puede comprarlo y no le interesa. Listo, esas obras quedan ahí y el equipamiento no se puede vender a ningún precio. Sin embargo, en el año 5, el costo contable de ese equipamiento sí es distinto de cero. ¿Y va a ser equivalente a qué? A la depreciación anual por los años que lleva depreciándose ese activo. ¿Mm?
Este, sería 5. Bien, entonces mis utilidades son 250.000 negativos por el costo contable. El impuesto, no sé qué pasó aquí. Ah, se corrió la fórmula. Hay que corregir acá arriba. Mirá, es una coincidencia, ¿no? Pero da lo mismo que en el otro, nada más que no hay ingresos por ventas. Aquí están las utilidades netas, que es la sumatoria de la utilidad con el impuesto. Finalmente está el ajuste, que es el costo contable con signo contrario. Y finalmente la sumatoria de las utilidades netas con los ajustes de gasto contable me da un ahorro impositivo de 50.000. Ahora estoy dudando aquí una cosa, muchachos, me van a perdonar. Quiero mirar una cosita. Yo recién tomé como los años que llevaba depreciándose el equipamiento, como que tomé como que se llevaba depreciando un año acá, cuando yo lo vendo en el año 5. Sin embargo, estamos hablando del último día del año 5. Y al último día del año 5, ese equipamiento se lleva depreciando ya 2 años. Bien, entonces yo tendría que corregir acá. Fíjese que yo había puesto como que se había depreciado un año, entonces había calculado, por ese error calculé mal la depreciación acumulada. Yo tendría que haber puesto aquí 2 años. Bien, entonces mi costo contable es 0. Bien, no existe ningún tipo de ahorro impositivo porque tengo una utilidad positiva. Entonces, en vez de generar un ahorro, tengo que pagar impuestos equivalentes a 100.000 pesos. Las utilidades después de los impuestos son 400.000 y ese es el flujo por la venta del equipamiento. ¿Bien? Finalmente, hice el valor de desecho comercial tanto para el equipamiento como para las obras. Lo único que tengo que hacer ahora es venir y presentarlo aquí. Este va a ser igual a esto que está aquí, más esto. Y si usé este método, el valor de desecho comercial, estoy haciendo el flujo de caja del inversionista, que supone este valor de desecho comercial la liquidación de todos mis activos, ¿bien? Entonces también puedo presentar la recuperación del capital de trabajo. Entonces eso estaría faltando agregar aquí. Obviamente va con otro signo porque es la recuperación. Y ahí quedaría correctamente presentado. Si fuera el flujo de caja del proyecto, en ambas cosas se mantienen, tanto la recuperación del capital de trabajo como el valor de desecho comercial, y si estaría analizando la capacidad de pago, ahí sí tendría que borrar ambas cosas. ¿Bien? Eso, como les decía, yo les voy a armar un cuadrito bien práctico para que ustedes no se les enríe el tema, pero si lo razonan un poquito cuando resuelvan los ejercicios, se les va a grabar muy fácil. Siempre tienen que partir del punto de vista de qué es lo que quieren obtener como resultado en esta última línea. La plata que tiene, que invierte o recibe el inversionista, la que invierte o recibe el proyecto, o la que le interesa a las entidades financieras. Y de esa misma forma yo podría decirle, si estoy analizando el flujo de caja del proyecto y no me interesa cómo se financia, bien,
¿Qué pasa con estos ítems que están aquí que tienen que ver con el préstamo de dinero? Tengo que quitarlos, porque a mí, yo no quiero saber cuánta plata pone el inversionista después de pagar el préstamo. Quiero saber cuánto se gasta en el proyecto, en general, no de cómo se financió. Entonces esto lo saco. Y automáticamente, como inversión del año cero, están todos los ítems en los cuales se invierten, independientemente de cómo se financian. Y fíjense como si yo le vuelvo a agregar el préstamo, ya están esos ítems realizados de la inversión, pero ya descontando la plata que ingresó del préstamo, que es lo que no me interesa porque estoy viendo el flujo de caja del proyecto. Ahora, si yo estoy viendo el flujo de caja del inversionista, en ese caso sí está bien, porque yo tengo que saber que se invirtió 6.340.000, pero a eso le descontamos la plata que recibí prestada y eso va a ser la plata que tiene que poner el inversionista. ¿Van viendo? Bueno, de la misma forma que yo razoné para esto, podría razonar para las otras consideraciones. ¿Bien? Ir racionalizando un poco esa parte. Ahora, estamos arrancando a ver el tema de préstamos. ¿Bien? Eso sí les voy a hacer un videito ahora, ya que quede ese tema y ya termino. Entonces, lo doy rápido al tema y si no lo entienden, ya les queda el video. ¿Bien? Vamos a... Listo. Ya estamos grabando. Bueno, les explico ese tema. El tema préstamo lo tienen en la presentación, ya les digo, en la 5, si no me equivoco. No. Entonces, si no es en la 5, es en la 6.1, que yo le mandé como material de la clase anterior. En la anteúltima transparencia está el tema endeudamiento, ¿ven? Bien, ¿qué dice con respecto al endeudamiento? Dice, una deuda está compuesta por las partes, la amortización y los intereses. ¿Bien? La amortización corresponde a la devolución de un préstamo y no constituye un costo. ¿Qué quiere decir? A mí me prestan 100 y yo tengo que ir devolviendo ese capital. Entonces, cuando a mí me prestan 100, yo tengo plata en el momento cero, que estábamos viendo recién, obtengo dinero, esos 400.000 que estaban, pero a su vez tengo una deuda, por lo cual esos dos ítems se compensan, entonces la riqueza no cambia. Por eso que también esto se pone después de calcular el impuesto a las ganancias. ¿Bien? Lo mismo pasa cuando voy devolviendo ese capital que me prestaron. Cuando yo devuelvo 50.000 de ese préstamo o 100.000, dejo de tener esos 100.000, pero también dejo de tener, tengo menos deuda. Entonces eso se compensa y tampoco cambia mi riqueza. ¿Bien? Por eso dice aquí que la amortización corresponde a la devolución de un préstamo y no constituye un costo, no es un costo. ¿Bien? No impacta en las ganancias. ¿Bien? Mientras que los intereses se consideran como un gasto financiero y impacta en las utilidades. Básicamente, los intereses es lo que me cobra la entidad financiera por prestarme plata. ¿Bien? Yo te presto 100, vos me devolvés los 100, pero además me vas a devolver un 20% más por el servicio que te estoy prestando. ¿Bien? Entonces, eso sí es un costo y eso sí se presenta, ya van a ver, antes del cálculo de las utilidades porque sí impactan las ganancias. ¿Bien?
¿Qué otro concepto vemos aquí? El costo efectivo de la deuda corresponde a los intereses menos el ahorro impositivo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cada vez para las personas o las entidades que pagan impuesto a las ganancias, al a los intereses impactar en esa ganancia, bien, entonces yo estoy pagando una cuota, vamos a ver el ejemplo que estábamos viendo recién. Al impactar esos intereses en las ganancias, hacen que las utilidades sean menores, y si las utilidades son menores, también pago menos impuesto a las ganancias, porque es un porcentaje de esas utilidades. Por ende, me generan un ahorro impositivo. Me van siguiendo hasta ahí y lo vamos a ver ahora aquí. Voy a borrar todo esto. Que ustedes lo puedan apreciar. Voy a dejar solo los intereses del préstamo este que estaba en este ejercicio. Entonces, para este préstamo se paga en el primer año 68.000 pesos de interés. ¿Bien? Esos 68.000 pesos de interés hacen que mis utilidades caigan por 68.000 pesos y por ende me generan este ahorro impositivo que ven en pantalla de 13.600. Si yo a las utilidades le descuento ese ahorro impositivo, lo que está haciéndome es, me salen las utilidades netas después de impuestos. Este es el costo efectivo de la deuda. ¿Por qué? Porque es igual a la como está la definición aquí. El costo efectivo de la deuda corresponde a los intereses menos el ahorro impositivo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que realmente me cuesta la deuda, porque el resto, porque se generó un ahorro que me sirve para pagar impuestos a las ganancias de las ventas de lavados, por ejemplo. ¿Bien? Si siguen más abajo, aquí en este proyecto, van a ver que en el año 0 está la recepción del préstamo, cuando me entregan el dinero, y en el año 1 una parte del préstamo que devuelvo. Esto es la amortización. Habíamos dicho que no cambia las utilidades, no son un costo, sino que cambio un activo por un pasivo o viceversa, por lo cual se pone después de las utilidades. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que yo les había dado, cuando me dan el préstamo, recibo plata, pero además tengo deuda, eso se compensa, no cambia la riqueza. Cuando voy devolviendo el préstamo, al revés, sale plata de mi bolsillo, pero también voy a tener menos deuda, por lo cual sigo siendo igual de rico. ¿Bien? Ese sería el resumen bien rudimentario, pero básicamente es eso. Y con los intereses sí son un costo y por eso sí impacta en los impuestos. Sigamos leyendo aquí a ver qué más hay. Ops, un momento. Al desarrollar el flujo de caja, solo debe incorporarse al mismo si se está analizando la rentabilidad desde el punto de vista del inversionista o de la institución que financie parte de la inversión, o si se está analizando la capacidad de pago, eso quiere decir. No debe incluirse en el análisis de la rentabilidad total del proyecto, porque estaríamos discriminando cómo se financia el proyecto, por eso en ese caso no se pone. ¿Bien? Bueno, ahí está todo el material teórico y en la práctica, básicamente, en la próxima clase ya les voy a enseñar a armar esta tablita de pago y con esa tabla de pago van a sacar todos los componentes del préstamo. Por un lado, el monto que se pide prestado. Bien. Por otro lado, cuánto se paga por interés por cada periodo. Y por otro lado, cuánto se devuelve en cada periodo. O sea, cuánto se va amortizando el préstamo. Una vez que arman esta tabla de pago, la pasan al flujo de caja según corresponda, si es del inversionista, si es del proyecto A. Si es del inversionista va, si estamos analizando la capacidad de pago, también va, pero si estamos analizando el flujo de caja del proyecto, ni este ítem, ni esos, ni este tampoco van. Todo lo que tenga que ver con intereses tampoco va. Quedaría así, sin esos ítems, si es del proyecto.
Bueno, eso, de esa forma ya podríamos presentar un préstamo. Me estaría faltando entonces enseñarles el tema de la capacidad de la tabla de pago. Un momento. Bueno, entonces les pregunto, y si me fallan tienen un punto menos. ¿Quién quiere tener una clase el jueves de 8:30 a 9:30? No, yo no puedo, profe, porque tengo que trabajar. Bien, es optativo, por eso les doy a elegir. Pero si se comprometen, tienen que estar. Yo, profe, no veo necesaria una clase para mí el jueves. Vos, Alexis, sí, y No, yo no necesito el jueves, vos no. digamos. El Bueno, que viene y capaz sí. Santiago, El jueves que viene creo que tenemos una clase también, profesor, a esa hora, me parece. a esa hora. Bueno, no va a ser posible entonces. Bueno, listo. Tienen que terminar, recuerden, el práctico número 3. Bien, con la información que tienen en el práctico, no agreguen nada más, porque después les voy a ir agregando yo más información. Perfecto. Ahora voy a tomar una vez más asistencia. Bien. Y ya quedan liberados. Lautaro Albarracín Rija. Presente, profesor. Muy bien. Alexis Arraya, sí. Sí, presente, profesor. Juan Cancilieri. Sí, acá, Canciller. Matías Choquevilca. Guillermo Dimitri. Presente, profesor. Ah, usted llegó un poquito más tarde, bien. Santiago Evangelista, sí está. Joaquín Fernández. Creo que estaba, no sé si... Dijo, sí, me dijo que cortó la luz, a mí también se me cortó la luz. Ah, pero no está. Ahora ya no, pero Ya no está. a mí me volvió. No, entonces queda ahí nomás. Carlos Martorell, Presente Martorell, profesor. bien. Matías Morales, Presente, Morales. Fernando Nugués, Presente, profesor. Agustín Oliver y bueno, Martín sí está, ahí está. Listo. Profesor, creo que no sale mi presente. ¿Cómo? Estoy sin el tilde ahí, Martorell. No. Ah, mirá, bien, muy bien, menos mal que estoy compartiendo la pantalla. Gracias, Carlos. No. Listo. Están liberados, muchachos, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profesor, hasta luego.